Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Brazos Abiertos. Estamos muy felices de que juntos podamos compartir esta experiencia de ser iglesia, así que desde el lugar donde estás, te animamos a que puedas tener un corazón preparado para todo lo que el Señor hoy quiere hablarte. Te mandamos un abrazo muy grande, que Dios te bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Hubo encuesta hoy, no sé si están los resultados. ¿Qué hace crecer nuestra incredulidad? Una de las primeras y la más que se ve que se enfocó fue cuando el foco no es Dios, no leer la Biblia, la falta de oración. Nos ponemos en primer lugar, falta de oración, mentir, las brujas, nuestra falta de conciencia, querer tener el control. Muy interesantes, y creemos que este tipo de respuestas están buenas porque nos permiten tener ampliar un poco la idea de lo que queremos hablar. Pero antes me gustaría que oremos, ¿sí? Así que cerremos los ojos y te invito a que ahí donde estás, hagas una oración cortita y que le pidas al Señor que abra tus ojos. Señor, hoy como iglesia, como parte de tu familia, Señor, te pedimos que abras nuestros ojos. Abrir nuestros ojos para conocerte un poquito más. Abrir nuestros ojos para experimentarte un poco más, Señor. Pero también te pedimos que infundas fe en nuestro corazón. Tu palabra dice que por oír tu palabra nuestra fe crece. Por eso te pedimos, Señor, que hoy nuestra fe crezca, Señor. Y que podamos salir de este lugar con decisiones seguras, firmes y claras, Señor. Seguros de quién está al control de nuestra vida y de cada una de nuestras situaciones. Te amamos, Jesús. Por eso levantamos tu nombre en alto, Señor, en adoración. Y te invitamos a que una vez más seas vos quien nos enseñes a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, seguimos con el libro de Mateo. Y unos días antes, o mejor dicho, un día antes al capítulo que vamos a leer ahora, Jesús elige 3 de sus discípulos, los invita a un monte. En ese monte pasó algo muy hermoso en ese momento, en el que el Señor Jesús se transfigura, dice la Biblia, donde Jesús empieza a tomar forma de Dios, y empieza a tomar la forma que siempre tuvo. Varios libros, entre Marcos, Lucas, Mateo, describen a un Jesús que automáticamente dice que empieza a brillar como el sol, el pelo se le pone blanco como la lana. Entonces los discípulos empiezan a ver una imagen de Jesús que nunca habían visto. No solamente se quedan con eso, sino que la voz audible de Dios se empieza a escuchar y Dios empieza a decir, Él es mi Hijo amado, en Él. Y fue tan fuerte lo que se vio ahí que aún dicen, por ejemplo, los estudiosos de la Biblia, los teólogos, dicen que, por ejemplo, el capítulo 1 de Juan, donde Juan describe a Jesús, fue basado en lo que vio en ese monte. Entonces,
Ellos experimentaron algo totalmente sobrenatural que cualquiera de nosotros, si estaríamos ahí, estaríamos igual que ellos. Pero lo interesante es que toda esa experiencia espiritual no quedó ahí, sino que la revelación que tuvieron de Jesús, aún el respaldo que Dios le dio a Jesús, no se quedó solamente en el monte, porque al otro día bajaron de ese monte a encontrarse con la gente. Y es el capítulo en el que entramos hoy, Mateo 17, versículo 14 al 20. Dice esto: cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Y dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Generación incrédula y malvada, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después, los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús respondió: por la poca fe que tienen. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Lo interesante de esto es que, de esta historia, es que también la podemos leer en Marcos, en Lucas, y cada uno de los escritores que escribieron esta historia da una perspectiva distinta también de cómo Jesús vivió la situación y qué respuesta dio. Entonces, para un poco unificar este relato, en Marcos 9, en el mismo relato que leímos recién, hay algo que Marcos agrega y que me pareció muy interesante, y es que Jesús dice: este género no con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, en pocas palabras, englobando toda la historia, Jesús está diciendo que la falta de milagros y respuestas del reino de Dios en nuestras vidas es por dos cosas: por la incredulidad y por la falta de ayuno y oración como estilo de vida. Por eso quiero que hablemos de un primer punto, y creo que es uno de los más importantes, que tiene que ver con la incredulidad. La incredulidad surge porque nuestra manera de vivir muchas veces refleja la imagen de un Dios incorrecto. Ahora, esa puerta que abrimos, esa puerta abre a Satanás la posibilidad de levantar en nuestra mente pensamientos que van en contra del conocimiento de quién es Dios. Vamos a hacerlo sencillo. A lo que voy en todo esto es que muchas veces atribuimos la incredulidad a algo espiritual que sucede en el ambiente, pero muchas veces la incredulidad sucede por mi forma y mi manera de vivir y transmitir la fe cristiana a los demás. Muchas veces yo, en mi forma de vivir como padre, como hijo, como hermano, vivo una fe que a quien está enfrente mío, si no es la que realmente el Señor me transmite en su palabra o la que el Señor quiere que viva, estoy generando en otra persona el cuestionamiento de: ¿realmente es el Dios a que él sigue? ¿Realmente el Dios que esta persona sigue puede hacer lo que esta persona está hablando? Y muchas veces atribuimos a lo que sucede alrededor, a lo que sucede en el aire, pero muchas veces la responsabilidad de que otros crean depende de cómo yo vivo muchas veces el Evangelio. Ahora, somos responsables de lo que otros ven y experimentan de Dios. En Hebreos 3, versículo 12, dice: amados hermanos, cuidado.
asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Amigos, la incredulidad, el principal problema de la incredulidad es que nos aleja de Dios. Nos aleja de un Dios vivo, ¿sí? Nos aleja de experimentar el verdadero carácter de quién es Dios. Y su principal motivación es engañarnos con que el camino a la eternidad y el camino a vivir una vida plena no solo se encuentra en Jesús. Muchas veces esta incredulidad que a veces nosotros vivimos por voluntad propia, por acciones propias que van en contra de la fe que tenemos, nos aleja de realmente quién es Dios y automáticamente nos engaña a nosotros mismos y nos hace creer, lamentablemente, que la vida eterna y que una vida plena no solo se encuentra en Jesús. Y la realidad es que el principal fruto de la incredulidad en todo esto es la idolatría. Y la idolatría, en pocas palabras, es el exceso de confianza y seguridad en algo o en alguien fuera de Dios. Muchas veces nuestra confianza y nuestro exceso de seguridad se deposita en santos. Muchas veces nuestro exceso de confianza y de seguridad se deposita en el dinero o en nuestros propios recursos. Muchas veces nuestro exceso de confianza y seguridad se deposita en mi yo, porque yo lo sé todo, porque yo sé por qué lo hago, porque a mí nadie me la va a contar, porque yo, y nos terminamos idolatrando a nosotros mismos. Muchas veces el exceso de confianza y seguridad la depositamos en personas, en liderazgos, en pastores, en noviazgos, en familias, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, creemos y anhelamos que en donde nosotros depositamos nuestra confianza, haga lo que solo Jesús puede hacer. Hay cosas que solo Jesús puede hacer, y cuando Él se vuelve el centro de nuestra vida, el centro de nuestra confianza, ahí es donde en nosotros comienza a crecer una fe que realmente puede experimentar el carácter de quién es Dios, y a partir de ahí ir siendo transformado poco a poco para ser de bendición a quienes los rodean, para ser de bendición a quienes están cerca. ¿Y cuántas cosas hoy lamentablemente estamos probando fuera de Jesús y no vemos resultados? ¿Cuántas cosas? Aún diciendo que creemos en Jesús. ¿A cuántos de nosotros se nos fue la esperanza de que hay un propósito en nuestra vida? ¿A nosotros nos defraudó el Señor o la fe lentamente se nos está apagando? Amigos, el centro de nuestro evangelio y de nuestra salvación es Jesús. Fuera de Él, todo es idolatría y religiosidad. Y ser seguidores de Jesús implica diariamente tener el tiempo suficiente de mirarlo, contemplarlo a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través del tiempo en comunidad, para vivir como Él vivió y para bendecir a quienes nos rodean según su palabra. Eso es lo que el Señor nos llamó a vivir. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer como cristianos. Eso es lo que vive una persona con fe.
libre de la incredulidad, porque entiende que desde su vida, desde sus acciones, desde quién es en Jesús, puede generar en otros la posibilidad de no solamente creer en la persona de Jesús, sino que también poder generar en otros que experimenten lo que alguna vez el Señor hizo conmigo, en mi familia, en mis hijos y en cualquier área en donde yo me moví. Hebreos 10, versículo 35 al 39. El escritor de Hebreos dice esto: no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Quien hace la voluntad de Dios con fidelidad, ¿qué recibe? Lo que Él prometió. ¿A cuántos de nosotros el Señor le dio promesas desde que se introducieron al Evangelio? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos prometió que nuestra familia iba a ser salva? ¿A cuántos de nosotros nos prometió que Él iba a suplir nuestras necesidades? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos prometió que Él iba a ser nuestro buen pastor y que nada nos iba a hacer faltar? ¿A cuántos de nosotros el Señor prometió sanar y restaurar nuestras heridas? ¿A cuántos de nosotros el Señor prometió tantas cosas y que muchas veces no las vemos cumplidas y automáticamente la incredulidad de nuestro corazón nos aleja? Quienes confían en el Señor y practican lo que creen en medio del sufrimiento serán recompensados en la eternidad por Jesús. Poner en práctica nuestra fe para beneficiar a otros y predicar el Evangelio en medio del tiempo difícil en el que estamos viviendo revela un corazón fiel que confía y descansa en el Señor. Amigos, hay una realidad y es que muchas veces no logramos vivir el poder del Evangelio de Dios porque aún nosotros mismos no estamos dispuestos a vivirlo entre nosotros. Muchas veces hablamos que Dios es un Padre bueno, lo predicamos, lo decimos en las calles, lo escribimos en las paredes, pero muchas veces en nuestra propia casa terminamos dando a conocer un Dios que no termina siendo un Padre bueno. Y quien recibe ese Dios que no es un Padre bueno, ¿en qué Dios va a querer creer? Muchas veces hablamos de un Dios que ama y que restaura al que está perdido, pero muchas veces nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar y nuestra manera de hacer las cosas genera en otros una idea de Dios totalmente distinta a la que predicamos y automáticamente su respuesta es: ¿cómo voy a querer estar y ser parte o ser hijo de un Dios que vos me estás reflejando que no es? Muchas veces hablamos de un Dios que sana enfermos, pero muchas veces nosotros mismos no lo vivimos en carne propia entre nosotros. Entonces lamentablemente, los principales motivadores de la incredulidad terminamos siendo nosotros mismos, porque estamos dando a conocer la imagen de un Dios que no conocemos ni vivimos. Hace un tiempo estaba charlando con una persona y esta persona me decía, vos sabés que estoy viviendo en un tiempo donde estoy experimentando a Dios como un Dios que provee,
como nunca, nunca lo viví así. Dios proveyó de acá, Dios provee de acá, de allá. La verdad que Dios está supliendo muchas necesidades que nunca lo experimenté de esta manera. Y me decía, pero yo me acuerdo que cuando era chico, mis papás eran pastores y vivían tanta necesidad en su rol de pastores que cuando yo quería algo, ellos automáticamente su respuesta era no, no se puede, no hay plata, no hay que hacerlo, no se puede, no se puede. Por lo tanto, esta persona creció con la idea de un Dios que nunca va a proveer para la necesidad o para el disfrute de algo. Entonces, toda su vida vivió con una idea de Dios a la cual no hay que pedirle nada, a la cual si hay que pedirle algo que sea lo justo y lo necesario, y la cual de que si me acerco es para, bueno, Señor, hago lo que me pide que haga, pero no te puedo pedir más que esto. Hasta que él no decidió dar un paso de fe, en confiar, en acercarse, en orar y automáticamente empezar a dar pasos de fe, entendiendo que el Padre, Dios, estaba respaldando cada una de sus decisiones, él no pudo experimentar a un Dios proveedor. ¿Y cuántos de nosotros nos limitamos a vivir un paso más de fe? Porque por muchos años nos rodeamos sin querer de personas que limitaron la imagen del Dios al que creemos. Por eso el Señor nos llama a poner en práctica nuestra fe. Por eso el Señor nos llama a poner en práctica y a llevar a cabo su voluntad. Él va a cumplir lo prometido. Pero hay una responsabilidad nuestra de dar un paso, aunque cueste, aunque duela, aunque tenga miedo de que todo se vaya por la borda, a permanecer firmes, confiando en que un Padre bueno me está sosteniendo, en que tengo un pastor que me provee, en que tengo un pastor que me trae descanso, en que tengo un pastor que va a traer sanidad en el alma, por lo tanto doy el paso para sanar, en que tengo un pastor Padre que me sostiene en el tiempo más difícil de mi vida, donde tengo un Padre que me invita a dar y a sembrar en otros, porque Él me está diciendo que en el tiempo más difícil Él va a estar conmigo. Ahí es donde la incredulidad se empieza a romper, ahí es donde empiezo a reflejar la esencia de quién es el Dios al que sigo, y ahí mismo es donde otros empiezan a vivir el poder del Evangelio del que tanto hablamos. Y muchas veces nosotros somos nuestras propias barreras. Así que me gustaría que podamos orar una vez más. Hay algo que me carga mucho el corazón, y es que la incredulidad no es solamente no creer en Jesús, es mucho más profundo todavía. Pero si realmente es la primera vez que venís y querés dar un paso de fe, te invito a que hoy pueda ser la noche en decir, quiero que sea el centro de mi vida. Y realmente para el que decide que Jesús sea el centro de su vida, hay plenitud. Realmente si decidís que el centro de tu vida sea el Señor, hay sanidad. Si realmente decidís que el centro de tu vida sea el Señor, hay provisión, siempre y cuando seamos fieles en lo que el Señor nos llamó a hacer. A veces es volver al Señor porque hay una realidad, Él nos anhela celosamente. A veces es entregar esos pensamientos que se levantan en contra de quién es Jesús. Y a veces es entregar y exponer esos ídolos que a veces levantamos en nuestro corazón. Y no lo hacemos voluntariamente. No lo hacemos voluntariamente. Pero es donde está nuestra confianza. Es donde está nuestra seguridad. Y a veces el Señor nos pide que entreguemos esa seguridad para experimentar el carácter de quién es Dios como el buen pastor. A veces implica perdonar
Perdonar a quienes mostraron una imagen de un Dios incorrecto y que nos terminó alejando de Él. Y a muchos nos pasó. A veces es comprometernos realmente con decir, Señor, quiero vivir y quiero hacer tu voluntad con fidelidad, descansando en que tus promesas se van a cumplir. Y a veces simplemente es orar pidiendo por más fe. Así que le voy a invitar que cierren sus ojos. Y sé que muchos estuvieron identificando algunas cositas. Algunos identificaron en dónde están depositando más su confianza. Otros identificaron que hubo momentos puntuales o personas puntuales que han alimentado la incredulidad y nos han alejado del Señor. Para muchos es simplemente volver. Pero yo te invito a que en este mismo ambiente lo puedas hacer. Que desde un corazón sincero puedas entregar tu confianza. Desde un corazón sincero puedas perdonar a quien en un momento alimentó la incredulidad. Capaz que es renovar tu compromiso con el Señor. Y en vez de frustrarnos porque Él no cumple lo que promete, es comprometernos a dar pasos firmes, descansando en que lo va a cumplir. Señor, hoy te pedimos, por favor, Jesús, aumenta nuestra fe. Hoy una vez más, Señor, queremos volver a ti. Sabemos que nos amás celosamente y queremos volver. Señor, en muchos casos a muchos de nosotros nos han lastimado y nos han mostrado una imagen de un Dios que no fue. De muchas veces mostrar un Dios como Padre distante, como Padre lejano, como Padre que rechaza a quien se la manda. Hoy queremos soltar perdón, Señor, sobre esas personas. Señor, aún así hoy queremos entregar todo, Señor, todo lo que en nuestro corazón se está llevando como idolatría, sin querer, queriendo, Señor. A veces esa confianza excesiva en personas que a veces, sin querer, pueden llegar a lastimarnos y alimentar esa incredulidad y nos terminan alejando de vos, Señor. Por eso hoy decidimos, Señor, entregar ese exceso de confianza en cosas que están fuera de vos, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, porque queremos comprometernos como iglesia, como familias, como hijos, como hermanos, como padres, como abuelos, a hacer tu voluntad, confiando en que tus promesas las vas a cumplir, Señor. Señor, confiamos en que vas a cumplir tus promesas.
Por eso te pido que traigas una convicción de tu Espíritu Santo en nosotros, de que lo vas a hacer. Aún perdonanos por ser de los que alimentaron la incredulidad en otros y por dar la imagen de alguien que no es. Gracias, Jesús. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana, cada tarde, cada noche. Aumenta nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, para cerrar y último punto, vamos a hablar del ayuno y la oración. Pero hay una realidad, y es que cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a nosotros para guiar nuestra vida, para transformar nuestro corazón. Pero en esto hay que ser sinceros, hay ciertas disciplinas espirituales que el Señor enseñó, que Jesús enseñó, que lo que producen es acelerar cambios, y no solamente eso, sino que esas disciplinas espirituales que ponemos en práctica diariamente o como estilo de vida, nos permite en cierta manera poder vivir y hacer lo que Jesús en los evangelios hizo y vivió. Es real. Ahora, toda esta disciplina espiritual como el ayuno y la oración el ayuno y la oración acelera nuestra transformación, nuestro cambio de corazón, nuestro cambio de pensamiento, nuestro cambio de nuestra manera de pensar, de actuar, de sentir. El ayuno y la oración produce y acelera la posibilidad de poder vivir espiritualmente cosas que capaz que en otro ámbito o en un estilo de vida cristiano normal no se vivirían de manera espiritual. Y nuestro ser interior se fortalece y vivimos el beneficio del reino de Dios cuando ayunamos y oramos, porque el Espíritu Santo purifica todo lo impuro que hay en nosotros. Lo vuelvo a repetir, se fortalece en nuestro interior y vivimos los beneficios del reino de Dios cuando ayunamos y oramos, porque el Espíritu Santo purifica todo lo impuro que hay en nosotros. El ayuno es dejar por un tiempo determinado actividades, alimentos, etcétera, dejar por un tiempo determinado cosas que nos ocupan el tiempo para dedicarlo a la oración, para dedicarlo a la lectura de la Biblia y también, punto principal importante, para dedicarlo al servicio de las personas. Y me gustaría que leamos Isaías 58, del 6 al 7. El profeta habla del ayuno puntualmente y dice esto: esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los que están oprimidos. Y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Yo soy el primero. Mentira. Ahora, la verdadera esencia del ayuno es poner el bienestar del otro por encima del mío para que esa persona se encuentre con Jesús. Y si nuestra vida de devoción a Jesús no nos conecta con las personas, nuestra vida espiritual comienza a tener un techo. La esencia del ayuno es conectar el bienestar del otro por encima del mío para salvación
o para que esa persona a cual yo le coloco el bienestar suyo se encuentre con el Señor. Isaías lo dijo claro, el verdadero ayuno es dar libertad a los que están oprimidos, es dar libertad a los que están encarcelados injustamente, es soltar las cadenas de lo que atan a la gente, es compartir comida a los hambrientos, es dar refugio a quien no tiene hogar, es darle ropa a quien no tiene, a quien lo necesite, es no esconderse de la necesidad. Y me gusta porque el versículo 8 al que le sigue dice esto: entonces, como consecuencia de conectarnos con la gente, de poner el bienestar de la persona por encima del mío, su salvación llegará como el amanecer. Y sus heridas sanarán con rapidez. Y su justicia los guiará hacia adelante, va a haber guía. Y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Él les contestará enseguida. La consecuencia de conectarnos con la gente, cuando decidimos diariamente o habitualmente generar un tiempo de ayuno y oración para ser transformados a la imagen de Jesús, para poder crecer espiritualmente en áreas donde no es difícil hacer, es donde el Señor dice: va a llegar la salvación. Las heridas van a sanar. La justicia los va a guiar y el Señor los va a proteger. Entonces, cuando ustedes llamen, ahí, cuando ustedes llamen, cuando ustedes oren, cuando ustedes se pongan en la brecha entre lo que yo quiero hacer y lo que las personas necesitan, ahí el Señor va a responder: acá estoy. Él contestará enseguida. Una iglesia que ayuna y ora, sana, restaura, libera y conquista lo que alguna vez Satanás gobernó. Cuando como iglesia decidimos pasar tiempo de ayuno y oración, en lo espiritual estamos movilizando el reino de los cielos para conquistar todo lo que Satanás en algún momento conquistó. El ayuno y la oración libera a personas con adicciones. El ayuno y la oración libera a padres alcohólicos. El ayuno y la oración restaura familias. El ayuno y la oración restaura una ciudad entera. El ayuno y la oración restaura una nación entera. El ayuno y la oración realmente moviliza el reino de las tinieblas para que el reino de Dios se establezca, pero no desde un ámbito solamente espiritual, sino porque la iglesia empieza a tomar su rol, no solamente de intercesor, de orar día y noche, sino que empieza a tomar su rol de: vamos a librar a los cautivos, vamos a darle ropa a quien no tiene, vamos a darle de comer a quien le falta. Isaías 61, versículo 1 al 2, versículo más conocido. Dice: el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros,